Este es uno de los días más importantes en la historia de Estados Unidos. Es nuestra declaración de independencia económica. Así, con esas dos frases entre comillas, comenzó el presidente Donald Trump el discurso que pronunció ayer de tarde en un acto especial que tuvo lugar en los jardines de la Casa Blanca, destinado a informar los detalles de una batería de medidas proteccionistas y arancelarias con las cuales venía amenazando desde que asumió el cargo hace 2 meses y medio. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will Este es el día de la liberación, esperado durante tanto tiempo, decía Trump. El 2 de abril de 2025 será recordado por siempre como el día en que la industria estadounidense renació y el día en que el destino de Estados Unidos fue reclamado. Será el día en que comenzaremos a hacer a Estados Unidos rico nuevamente. Hablando ante una platea de invitados especiales, conformada por jerarcas de su gobierno y también ciudadanos representantes de su electorado, Trump avanzó luego con el detalle de los aranceles recíprocos a países de todo el mundo, que luego quedarían plasmados en una orden ejecutiva que firmó entre aplausos. Esta comparecencia de Trump, ustedes saben, había generado una gran expectativa en todo el mundo en los días previos, y lo cierto es que no decepcionó a la hora de enviar su mensaje al mundo. Fíjense, anunció aranceles de 34% para China, 20% para la Unión Europea, 24% para Japón, 26% para India y 25% para Corea del Sur, en una lista de 185 países, entre los cuales se encuentra también Uruguay. Los productos de nuestro país en particular quedan alcanzados por lo que él llama arancel global, arancel universal, arancel general del 10% que determinó el gobierno de Trump y que será el mínimo aplicado a las importaciones, cualquier importación que reciba Estados Unidos. Por otra parte, se impusieron gravámenes adicionales para aquellos países que tienen elevadas barreras comerciales y fiscales, por ejemplo, el IVA europeo sobre productos y sobre servicios de Estados Unidos. Estos últimos aranceles, los más altos, van a entrar en vigor el 9 de abril. Y el otro, el arancel base de 10%, quedará operativo antes, este sábado, el 5 de abril. Este shock proteccionista promovido por la primera economía del mundo marca, dicen todos los analistas, un antes y un después en el comercio mundial, genera una gran incertidumbre, deja abiertas una cantidad de preguntas. Por eso, en los próximos minutos vamos a ocuparnos de esta novedad. Y lo vamos a hacer de 2 maneras. Primero, dialogando con Magdalena Vaz, doctora en Relaciones Internacionales y profesora agregada de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de la República. Buenos días, Magdalena. Buenos días. Y después, incorporando a esta conversación, ya en un régimen de tertulia o de mesa, al economista Joaquín Tull, desde Londres, y a Leo Harari, uno de los habituales anfitriones de la Mesa Internacional. Magdalena, empezamos contigo entonces. Primero, a ver, un comentario general y después te planteo algunas de mis dudas. Bueno, primero el Día de la Liberación, que hoy The Economist, publicación británica, en vez de llamarlo Liberation Day, lo llama Ruination Day, o sea, el Día de la Ruina, ¿sí? ¿Por qué? Porque Estados Unidos genera una barrera comercial, una barrera de aranceles ante sus principales socios comerciales, pero suma al resto del mundo. Ahí tenemos el primer elemento a tener en cuenta, en cómo se posiciona. Segundo elemento a tener en cuenta, si nosotros analizamos el discurso y por otro lado la orden ejecutiva, nos encontramos con algunas precisiones o algunas respuestas que nos da la orden ejecutiva. Aranceles universales adicionales a los ya existentes, del 10% para todos, menos los que están en una lista. Como tú bien mencionabas, ahí aparece China, ahí aparece la Unión Europea, Vietnam, Suiza, que son los primeros que han reaccionado, obviamente, ¿sí? Aunque también
también se suma, por ejemplo, Brasil. Me interesa hacer referencia a América Latina. En el caso de América Latina va por la general del 10%, salvo Nicaragua y Venezuela. Parecería que hay algo político-ideológico por detrás, ¿sí? De esos dos casos. Obviamente no van a ser aplicables a Cuba, porque Cuba tiene el embargo de Estados Unidos. Y nos vamos a encontrar con un escenario bastante diferente al que veníamos teniendo, que ya era difícil, ya estábamos en un momento de entropía, ya estábamos en un momento de policrisis, como habíamos dicho, ahora se genera y aumenta la incertidumbre. Vamos por partes. En primer lugar, fue hasta pintoresca la manera como en ese discurso que pronunció en los jardines de la Casa Blanca, Trump introdujo las decisiones que estaba tomando, los números de las decisiones que estaba tomando. ¿Por qué? Porque tomó en sus manos, mientras hablaba desde ese podio instalado en los jardines, una cartulina, una gran cartulina titulada Tarifas Recíprocas, ¿no? Aranceles recíprocos. Y esa cartulina tenía a los distintos países que van a ser afectados. Esa lista empezaba con China, seguía con la Unión Europea, Vietnam, Taiwán, Japón, India. Bien, pero la lista tiene dos columnas, ¿no? Primero, ¿cuáles son las tarifas, los aranceles que esos países le cargan a los productos de Estados Unidos? Y la segunda columna, la medida que toma Estados Unidos, con qué responde Estados Unidos. Y hay toda una discusión a propósito de dónde salieron los números de la primera columna, ¿no? Porque dice que China aplica tarifas, entre comillas, aranceles del 67% de los productos de Estados Unidos, dice que la Unión Europea aplica 39%, que Vietnam le aplica a los productos de Estados Unidos 90%, Taiwán 64%, ahí estamos viendo en la pantalla las dos hojas que tenía esa cartulina. Entonces, ¿de dónde salieron estos números? ¿Tú has podido avanzar? Yo daba recién una explicación aproximada, pero a ver, ¿qué viste tú, por ejemplo, en la orden ejecutiva? En la orden ejecutiva la única referencia que hay es a que se componen por los aranceles más otras medidas no arancelarias. Es un cálculo que hizo la Casa Blanca tomando en cuenta una cantidad de factores. Sí, y hace referencia justamente a una investigación previa. Sin embargo, si nosotros vamos a la información actual, sobre todo desde la Unión Europea, por ejemplo, el País de Madrid titula hoy La gran mentira de Trump. Dice, así es la fórmula con la que se calculan los aranceles, y la fórmula real es dividir el déficit comercial entre las importaciones. Y luego aplica un redondeo. O sea, se toma cada país y por un lado se coloca en el numerador. Exacto. El déficit comercial que tiene Estados Unidos con ese país o con ese bloque. En el denominador se coloca el volumen de las importaciones desde ese país o bloque. Eso da un número. Por ejemplo, en el caso de China, eso da 0,6728. O sea, 67%, que es lo que aparece ahí en la tabla, en la columna 1, ¿no? Y que luego en un acto de generosidad, porque además lo dice varias veces en el discurso, que no se pueden quejar porque eso es un acto de generosidad, Estados Unidos lo divide a la mitad. Para responder no le aplica lo mismo. Exacto. Dice, somos amables, en fin, y entonces aplicamos la mitad. Entonces una nación generosa. Ahí está. A China en particular le aplica 34%, ¿no? Exacto. Y después podríamos seguir con el resto de la tabla. Esa sería la fórmula como se hicieron los cálculos. Sí, es la forma de justificar las alícuotas que va a comenzar a aplicar, en este caso a partir del 9 de abril. Recordemos que hay dos fechas, 5 de abril para la general del 10%, 9 de abril. Parecería que hay una semana para negociar, ya hablaremos de eso, para estos casos que van entre el 11 y el 49, que son más o menos 60 socios comerciales, pero si vemos la Unión Europea disgregada entre sus miembros, llegamos a cerca de 80, 90 estados en el mundo. Veamos algunos casos particulares de esa lista. ¿Te llamaron la atención algunos números, algunos países? Sí, me llamaron la atención. Obviamente la Unión Europea no, porque es el 18,5% de las importaciones de Estados Unidos,
parecería tener sentido en esta lógica trumpiana, ¿sí? Parecería tener sentido y además tiene un déficit importante. Bueno, China es el 13,4 y también tiene un déficit importante. Pero si nosotros seguimos mirando, llegamos a países como Indonesia, Sudáfrica, Filipinas, Camboya, que tiene el 49%. 49% de aranceles y abarca menos del 1% del comercio. Y me llamó la atención, obviamente, las Malvinas, o sea, Isla Falkland, que tiene arancel del 42%, pero ni siquiera tenemos datos de los intercambios comerciales. Después aparecen algunos casos que podemos decir, por ejemplo, bueno, Siria puede tener que ver, como decíamos, la misma situación que con Venezuela y Nicaragua. Hay temas políticos ideológicos por detrás, pero ¿qué pasa con Mozambique? ¿Qué pasa con Zambia? ¿Con Guinea Ecuatorial, Zimbabue, las Islas Reunión? No parecerían tener mucha lógica. Sin embargo, están allí, con aranceles que superan los del 10% adicional. Sí, recordemos esto. Podría agregar, mirá, a Tailandia. Tailandia tiene una participación de 1,9% en las importaciones de Estados Unidos y, sin embargo, le va a cargar 36% de aranceles, ¿no? Tailandia, Malasia, bueno, Suiza fue uno de los primeros que respondió justamente porque considera que son injustos. Ahora veremos cómo respondieron, porque incluso algunos socios comerciales, como puede ser Italia, ¿sí? Que podríamos decir que va en la misma tendencia político-ideológica, sí, sobre todo. Giorgia Meloni es una gran aliada ideológica de Trump. Por supuesto, dijo que esos aranceles eran injustos. Entonces, en algunos casos los explicamos por motivos políticos ideológicos, en otros casos por esta ecuación, la gran mentira, como dice el País de Madrid. Sin embargo, no parecería haber un criterio unívoco. Claro, no podemos acceder a esa investigación que realizó la Casa Blanca. Ahí está la respuesta. En el repaso de la lista que dio a conocer Donald Trump en el día de ayer con las nuevas tarifas, los nuevos aranceles, tú comentabas países que te llamaron la atención, capaz que hay que agregar también países que no están, ¿no? Eso, ¿qué pasa con Canadá? ¿Qué pasa con México? Bueno, vamos en orden. Los aranceles universales son aranceles del 10% adicionales, o sea, se adicionan a los aranceles que ya se tienen. Esto me parece importante destacarlo porque está en la orden ejecutiva, pero no quedó tan claro el discurso de Trump. En ningún momento lo dijo en su discurso. O sea, para todos el 10, ¿sí? Salvo los que están en la lista, que esas cartulinas que él muestra tienen como un mix de todo, ¿sí? Bien el estilo Trump era un mix de cosas porque él iba hablando mientras halagaba a sus funcionarios y le pedía a un operario de la industria automotriz que diera... Bueno, unas palabras también allí. Fue muy interesante. Esos 45 minutos fueron de show. Sin embargo, México y Canadá se le dedicó un párrafo específico en la orden ejecutiva. ¿Qué dice? Ese párrafo específico lo que dice es que siguen en vigor las órdenes ejecutivas anteriores. Las de la prórroga, en definitiva, que vencía ayer también. Entonces van a seguir con el 0%. Eso a mí me resulta bien interesante. Primero porque parecería que el TEMEC funciona, ¿sí? Que sí, tanto lo criticó. Recordemos, es el viejo NAFTA reformulado, Estados Unidos, Canadá, México. Tú decís, por lo visto sigue existiendo, por lo visto lo sigue reconociendo de alguna manera Trump. Claro, eso me pareció interesante. Además eran dos estados con los que venía con mucho desgaste en la negociación. Obviamente lo que no esté dentro, lo que no esté abarcado por el TEMEC, sí lleva el 25%, salvo lo que es energía y potasa, que lleva el 10%, ¿sí? Pero esto lo aclara, me parece importante. Y tú me señalabas ayer cuando me llamaste justamente para ver este tema, que no teníamos toda la información. ¿Qué pasaba con Rusia, por ejemplo? Rusia no está en la lista, va por el 10%, general del 10%. Hablemos, para seguir, de las reacciones. La de la Unión Europea se conoció en la medianoche, hora de Uruguay. Ha estado ya circulando lo que dijo Ursula von der Leyen
en nombre del bloque del viejo continente. ¿Cómo lo viste? Bueno, Ursula von der Leyen estaba en Uzbekistán, estaba en una cumbre entre la Unión Europea y Asia Central, por eso el horario, las 5 a.m. de Bruselas. ¿Qué fue lo que dijo? Los aranceles que acaban de aprobarse son un duro golpe a la economía mundial, pero agregó, no es demasiado tarde para negociaciones. Exacto. Se ve abierta a negociar, es más, dijo que ese es el mandato de la comisaria de Comercio, lo aclara, me parece que es algo bien interesante, que es momento de consensos, deja muy claro que hay que negociar, pero que Europa también va a responder. Y tiene una batería de medidas que anuncia que está la batería de medidas, primero para el acero y el aluminio, ¿sí? Por ese arancel del 25%, que va parte de estos que acabamos de mencionar, igual que el de los automóviles, va parte. De hecho, el de los automóviles ya está en vigor, ¿sí? Porque empezó en la medianoche de hoy. Es una buena anotación, sí. Es otro tema, ¿no? Pero sí, porque sigamos. esos van aparte. También hay como muchos elementos para analizar. Por eso cuando decíamos que agrega incertidumbre, realmente agrega incertidumbre, un momento muy incierto. El torbellino Trump es así. Sí. En Cuesta realidad, ordenar la información. y es mucho más disruptivo de lo que pensábamos. Creo que nos está sorprendiendo. Al principio decíamos, no sorprende, pero creo que ahora sí sorprende. También por su forma de anunciar, ¿no? Los anuncios se hacen dando show, que Ursula von der Leyen fue mucho más austera, mucho más precisa en sus palabras, leyó el discurso, hizo referencia a la economía mundial, pero también a los europeos, les habló a sus fellow Europeans, igual que Estados Unidos cuando el presidente habla a los fellow Americans. Tú decías que el discurso de Ursula von der Leyen fue sobrio, pero igual te llamó la atención el tono, ¿en qué sentido? Porque era emotivo. A mí me llamó la atención que ella hace referencia a que van a sufrir los más vulnerables. Ajá. ¿Sí? Ese es un elemento fundamental. A que hay que negociar, a que es importante buscar consensos en un momento donde se imponen aranceles que son claramente ilícitos. ¿Sí? Sí. Y ella busca consenso. Ella dice, los efectos en el consumidor van a sentirse. Y enumera, por eso digo lo de ser emocional. Alimentos, medicamentos, transporte y la inflación aumentará. Las empresas sufrirán por la incertidumbre. Ella está pensando en lo que está sucediendo. Si nosotros lo comparamos con el tono de Donald Trump, que era bastante despectivo con respecto a los socios comerciales, en este caso se ve un tono de mayor protección, de te entiendo lo que vas a pasar y se vienen tiempos difíciles. Europa apuesta por lo visto a la negociación. Todavía no anuncia sus medidas de represalia, sus medidas de respuesta, deja el margen abierto para los intercambios. Hay un plazo acotado para eso, ¿no? Una semana. Como decimos, estos aranceles especiales, los más altos, entran en vigor el 9, o sea, el miércoles de la semana que viene. Exacto. Ella dijo que la Unión Europea va a buscar un camino alternativo. Me gustó mucho esa palabra de alternativo. Negociar, están listos para remover las barreras, lograr consensos. Y creo que esta es la frase clave, pasar de la confrontación a la negociación. Creo que también se planta diferente. Se tomó unas horas para responder, más allá de que estuviera en una gira, se tomó unas horas para responder, que esto también demuestra que no hay una reacción inmediata, que esto se está pensando. Y China, porque esa era otra de las respuestas importantes que se aguardaba, ¿no? Sí, el caso de China, recordemos que tiene un proceso iniciado en la Organización Mundial del Comercio, ya está en la etapa de consultas, las cuales tuvieron una revisión, porque el arancel de China pasó del 10 al 20 y ahora entiendo que tendrán una nueva revisión, ¿sí? Porque ahora se suma este arancel del 34, así que va a pasar al 54. China también tenía contramedidas, lo que se llaman los aranceles de represalias para los automóviles, creo que era el más llamativo, también para algunos productos agrícolas, y se prepara para nuevas contramedidas. De todos modos, no las anunció. No, tampoco las anunció. Parece que se están tomando su tiempo, pero China no negoció antes. China es un caso diferente, fue directo a la OMC. Los gravámenes impuestos por el presidente Trump no cumplen con las reglas del comercio internacional y dañan gravemente los derechos legítimos e intereses de actores relevantes, indicó el Ministerio de Comercio chino en un
comunicado. Hasta allí llegó, digamos, ¿no? China es el nuevo defensor del libre comercio. Paradoja. Ayer lo dije en un evento organizado por los Centros de Estudiantes de Relaciones Internacionales y de Derecho, que si cuando yo era estudiante de Relaciones Internacionales me decían que el defensor del libre comercio iba a ser China y no Estados Unidos, yo no les creía. Bueno, pues ahora lo estamos viendo. Es el superhéroe de la Organización Mundial del Comercio. Al caída. Pero tener como superhéroe a China no es algo menor. Ahora, tanto en el caso de Europa como en el caso de China, se habla de un set de aranceles que se aprobarían en respuesta a, como represalia a Estados Unidos. La Unión Europea insiste mucho primero en la negociación, pero dice, los tenemos. China no habla de negociación y argumenta, vamos a utilizar herramientas de respuesta que ya hemos diseñado. Pero ojo, porque la medida que aprobó ayer Donald Trump incluye una disposición que amenaza con imponer aranceles mayores si los países afectados toman medidas arancelarias en represalia, ¿no? Sí, esto se puede volver una bola de nieve y la pregunta es hasta dónde llegamos, ¿no? Recordemos algo vinculado al derecho internacional con la nueva defensora que es China, o sea, el paladín del derecho internacional en la actualidad, que las contramedidas son medidas que per se son ilícitas, pero como responden a una ilicitud, se convierten en lícitas. El problema es que las contramedidas tienen que ser temporales, y esto no le conocemos el fin. Estuvimos el mes pasado acá en esta misma mesa charlando sobre este tema y no nos esperábamos que vinieran estas medidas. Ahora, ¿qué es lo que dice Donald Trump a propósito de los daños que argumentan los países que son destinatarios de estos nuevos aranceles? La solución es muy sencilla: que las industrias afectadas traigan sus fábricas a Estados Unidos. Y ahí sus productos entonces no van a pagar ningún tipo de arancel. Claro, porque están en territorio estadounidense. Esto me lleva a dos reflexiones. La primera, si es tan fácil, parecería que no, porque en el caso de los automóviles, por ejemplo, las cadenas, en ese caso son regionales, pero bueno, podemos decir son cadenas globales de valor, con Canadá y con México están altamente integradas, entonces no es tan sencillo. Ayer Trump, en la segunda parte de su mensaje, mencionó una serie de ejemplos. Sí, y eso es a lo que yo iba, que estuve buscando. No son ejemplos de esta semana, son ejemplos que vienen desde el inicio. Compañías que están decidiendo implantar fábricas en Estados Unidos. Here is just a short list of some of the companies that have already announced and committed to investment. And this is a company that built its factories and its plants in China. Apple is going to spend $500 billion. They never spent money like that here. They're going to build their plants here. SoftBank, OpenAI, and Oracle, great companies, are investing $500 billion almost immediately. NVIDIA, a hot company, is investing hundreds of billions of dollars. They just announced. TSMC, the biggest, most important company in the world of chips from Taiwan, with no investment from us, is investing $200 billion. And they said the reason was, number one, the election of November 5th, and number two, the tariffs. They don't want to pay the tariffs, and the way they're not paying it is to build their plant here. So we're going to go from almost no percentage. We used to have 100% of the chip market. Now it's all in Taiwan. Almost all of it's in Taiwan. A couple of other countries, but mostly in Taiwan. And think of it, we had 100%. We lost it because of people in that office that didn't do their job. They allowed it to be stolen from us. Johnson & Johnson, great company. Me llama la atención, vamos en orden. Hay algunas empresas de high-tech, o sea, de alta tecnología, como Apple, Oracle, OpenAI, SoftBank y NVIDIA, ¿sí? La última que va a producir microchips, justamente, es de inteligencia artificial, pero va a producir microchips. La taiwanesa TSMC, que es la de microchips, estas computadoras tienen microchips de los celulares de esa empresa, que se lleva el 65% del comercio de microchips en el mundo. Entonces me parece muy interesante, ¿sí? que lo haya mencionado. Y después aparecen dos estadounidenses, podemos ir a los clásicos, podemos decir así, como General Motors y Johnson & Johnson, ¿sí?
Sí, esos fueron los ejemplos que destacó como, bueno, una tendencia, diciéndole al Esto ya mundo, pasó. esto ya está ocurriendo, que vengan más, ¿no? Ujú. Sí, vuelvo a hacer la pregunta, ¿es tan fácil como decir vengan? Yo creo que no. Enseguida retomamos el análisis, estamos con el Liberation Day, lo que anunció Trump, las repercusiones en el mundo.